La cuerda floja, aquí en Baeza Visión. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a compartir ya un programa más de La Cuerda Floja aquí a través de Baeza Visión. Hoy estamos conociendo a personajes muy importantes de aquí del Cantón Quijos y un personaje que también es historia y también es patrimonio. Estamos hablando del personaje del arriero y esta figura que ha hecho mucha historia aquí en el Cantón Quijos, ya que abriría la viabilidad totalmente y el comercio aquí en nuestro cantón y para todo el mundo, donde se considera al arriero uno de los personajes que llevaría mucha historia, llevaría las tradiciones, llevaría el comercio y también llevaría el sueldo de los militares en la parte de la Amazonía. Así que vamos a conocer a este personaje. Hoy está con nosotros don Jaime Puetate, así que vamos a conversar con él y él nos va a contar la historia de cómo eran los arrieros en aquella época. No se pierdan, bienvenidos a este programa. El arriero era una tradición casi que se ocupaba todas las semanas. Yo de mi parte ocupaba las semanas. Yo en ese tiempo era soltero. Y recién la carretera llegaba acá a San Fermín, acá bajito al puente, aquí Quijos 2. Entonces, ahí comenzamos, o sea, más antes se andaba en la herrería, se salía de aquí a dejar los costales donde tenían las naranjillas, ya se compraba a los productores. Y lo que teníamos finca, también se sembraba la naranjilla. La naranjilla se cultivaba 1 hectárea suficiente sin fumigar. Se estaba cosechando encima y debajo ya estaba vuelta ya de cosechar. Martes se salía hasta Papayacta. Una sola jornada de aquí se salía a las 5 de la mañana y se llegaba a Papayacta a las 6, 5 de la tarde. El cucayo se comía, no había como pararse en el carretero. Era una sola. Se sacaba el cucayo y se ponía en el bolsillo y su tostadito. O si había el pinol, se cogía en cualquier quebrada con el pilche, un agüita y se cogía con una ramita, se batea y se tomaba y dale a las mulas, porque si es que uno se quedaba parado, los animales se acostaban del dolor, del cansancio, se acostaban en el suelo y para hacer levantar era un problema, entonces de eso no había cómo descansar. Y así se llegaba hasta Papayacta. Se llegaba allá a Papayacta a las 6 de la tarde, se vendía allá la naranjilla, o se entregaba. Si es que tenían dinero, le daban el dinero. Y si no, pues le daban un recibo. Un recibo que tantas mulas, ahí se decía tantas mulas, se decía, no de sacos. Se decía 2, 3 mulas, 2 costales era una mula. Y se decía 2 mulas dejo, 3 mulas dejo, 5 mulas dejo. Y eso se iba a cobrar en Quito, en el mercado central. Y cuando se ajustaban unas 40, 30 mulas, se iba a hacer. Allá pagaban y ya la dejada de la naranjilla ya se dejaba y se dormía en Papayacta. A veces los caballos se enfermaban, les daban fiebre por el frío, se morían, tocaba venir solamente trayendo los aderezos, o sea, la albarda y la jáquima. O también, yo me acuerdo de una anécdota que había cuando regresamos, había un señor Zurita en Huango. Y ahí nos encontramos entre los arrieros, ahí quedamos a posar. Y se nos enferma don Pepito Pérez. Yo me acuerdo de don Pepito Pérez, don Rafico Belucho Pérez, con el dolor de estómago. Y ahí no había medicina, pues no. Agarramos la misma orina de la persona y a tomar. Era una medicina completa, o si no se cogía la hierbita de zunfo, se hacía una agüita y se tomaba y eso. Y se dormía, sí, a veces cuando teníamos una ropita se cambiaba, cuando no tenían la ropa se dormía con la misma ropa. ¿Dónde le presten? En la posada, en el suelo limpio. O cuando cogía la noche en la carretera, se tendía para que, por ejemplo, las mulas, para que no regresen a la casa, se dormía en la carretera, se tendían los cauchos, o las aderezos se hacía de almada, y unas 2 cobijitas, y con el mismo frío y con la misma calor de la persona, al otro día sabía estar seco la ropa. Sí. Y era muy bonito. El cucayo
por las tardes, ya, bueno, ahí se juntaba a comer todo lo que ha sobrado y se comía, se hacía una agüita entre compañeros, preparaban señora, había ese tiempo la finada Dorila, en Cuyuja. En Papayacta había la señora final también, Eustolia Negrete, la señora, no recuerdo, otras señoras que habían que bajaba la carretera y poco a poco venían. Ellos hacían sus campamentos, haciendo sus comidas y ahí se posaba, se comía. Y vuelta se regresaba a la casa se regresaba, de nuevo ya tocaba, se salía el lunes. Martes se llegaba a Papayacta, miércoles se llegaba acá, jueves se curaba a los animales, se daba sal, ahí era como cuidar a los ganados, ahora se cuida. No era que coger a las mulas o a los caballos, botarle al portero y ya. Sí, es que ahí había tanto cargar, hacían lo que se les decía las matas del caballo, los lastimados del caballo. Había una medicina que se llamaba salvamula. Eso se le ponía como grasítera, se le ponía en la cruz, tocaba hacer el jueves, todo eso. El viernes ya tocaba así mismo, dar agua a los caballos, bien comiditos, o si no había hierba, tocaba cortar y dar de comer. Así mismo el sábado, vuelta a dejar los costales, se había ya el sábado, domingo, a coger la naranjilla, en sacar, el lunes ya de nuevo salir. O sea que se pasaba todas las semanas ocupado, no había descanso. Porque la naranjilla ahí era una maravilla, y de la dulce. Ahí no hacía falta azúcar, nada, se cogían unas naranjillas que había postres de naranjas. Y era muy lindo, muy lindo. Así cuando se llegaba a la posada, a veces los que queríamos decir, señora, darános preparando un caldito de gallina, porque estamos bien debiluchos, bien deteriorados, porque siempre la herrería era bien duro. ¿Para qué nomás utilizaban el acial? ¿Cómo le manejaban en esa época? ¿Para qué nomás? El acial era para todo, para echar todo animal, a los ganaditos que había, bueno, con unas ramitas. Para el acial era para la herrería. El acial era como ser una reliquia. Sin el acial no movían las mulas. Claro que no se les cueteaba cada rato, sino que se les hacía espantar en las ramas. En las ramas, ¡fiar! O si estaba una mula parada por allá, ¡ay! Así se les cueteaba en la rama y la mula ya caminaba. Se iban a madre. El acial era, todo, nadie, el que no tenía, ninguno de los arrieros no dejaban tener el acial. Todos teníamos. Por eso hasta ahora yo ocupo el acial. Porque ya me queda ese legado que tengo colgadito mi acial ahí. Tengo aciales guardados. El acial es mi mejor reliquia. Yo cada que agarro un acial digo, esto fue mi defensa para todos. A lo menos algunos tenían aciales grandotes, largos, que les ponían a las mulas la carga y con el mismo acial les hacía la puntada y cuando había quien les ayude, entonces ponían de un lado, le ponían el acial como para que los sostenga, del otro lado continuo le ponían el otro costal, le amarraban, le liaban y con el mismo acial se cargaba a la carga. Bien, así llegamos ya a esta primera parte. Vamos a irnos a la pausa comercial y retornamos ya con la segunda parte de las vivencias y las historias de don Jaime Puetate, justamente en la época del arriero. No se muevan.